¿Por qué de 10? Por lo de la abscisa del S, ¿no? Como está en 45 para que quede ahí en la mitad. No, la abscisa es independiente realmente. Ah, ok. Eso no define la cuerda unidad. La cuerda unidad no se define por la abscisa del PC o por la abscisa del PT, no. Eso no tiene fundamento. ¿Quién me dice por qué escoge cuerda unidad de 10? Por la longitud del radio. Porque el radio es 90. Ahora sí, recuerden que la cuerda unidad... Y para radios de mayores a 50 y a 170 se toma cuerda unidad de 10 metros. Y menores de 170. Bueno, entonces Sí, miren que lo habíamos visto en la clase pasada, que hay unos rangos aproximados porque van a encontrar diferencias entre diferentes autores, pero que nos da una buena aproximación de qué tipo de cuerda utilizar. Entonces, en este caso tenemos un radio 90 y encaja perfectamente en lo que sería una cuerda de 10 metros, independientemente si la abscisa del S es redonda o no es redonda o a dónde la voy a llevar. Bueno, entonces, con estos datos me piden calcular todo. Me piden calcular lo que son elementos, abscisas, coordenadas y gráficas. En resumen, esas son las 4 cosas que nos permiten o que nos piden ahora mismo en este ejercicio. No los vamos a realizar todos hoy, pero sí vamos a avanzar bastante, sobre todo en lo que son los 2 primeros puntos, sobre todo. Vamos a empezar a mirar la parte 3. Entonces, esta parte de los elementos, de antemano, pues les digo que es dispendiosa en el sentido de que es bastante repetitiva, bastante repetitiva. Pero lo mejor de ella es que si usted conoce ya el procedimiento para una abscisa y lo sabe resolver, usted lo resuelve para 2, para 3, para 10, para las que tenga, porque es el mismo. Entonces, esa es la parte buena, de que es un procedimiento realmente sencillo, aunque dispendioso por todo lo que hay que hallar como tal. Entonces, vamos a mirarlo, vamos a tomar unas abscisas de referencia y con respecto a esa abscisa, pues entonces vamos a hallar cada uno de los elementos. Entonces, empezamos con el primer elemento. Si ustedes se acuerdan de cuando les empecé a mostrar las fórmulas, el primer elemento que apareció allí fue el valor de K o parámetro de la espiral. El parámetro de K habíamos dicho que era la raíz cuadrada del radio por el LE y eso nos tendría que darnos a nosotros un valor de 94.868. Vamos a hacerlo y necesito que 2 o 3 me vayan confirmando y que lo vayan haciendo. A pesar que solamente 2 o 3 contesten, les recomiendo que todos tengan su calculadora a la mano, porque en clase a veces no lo hacen y cuando están en su casa haciendo el taller, haciendo la actividad, entonces cuando no les da y de dónde sale esto, entonces no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Vamos a hacerlo y confirmen que les puede dar el valor. Recuerden que aquí tenemos el resultado, es decir, si nos da otra cosa porque estamos equivocados. En las actividades pues no vamos a poder determinar enseguida si la actividad está buena o está mala. Entonces ya queda como más difícil saber si el procedimiento que estamos aplicando está correcto o no. Entonces los invito a que la mayoría de las personas, yo siempre he dicho que tengan una calculadora o tengan un equipo donde puedan ir trabajando, lo vayan haciendo, ¿ya? Para su propio beneficio, ¿ya? Entonces empecemos con el valor de K. ¿Me confirman una vez lo tengan? Sí, señora. Sí, profesora. 94,868. 94. Bueno, aquí les recomiendo, la misma recomendación también se le hizo al grupo y generalmente siempre la coloco en los parciales. Vamos a trabajar todos los elementos que sean de longitud. Todos los elementos que sean de longitud los vamos a trabajar con 3 decimales, ¿ya? Para que sea homogéneo el trabajo entre todos.
Ya, entonces no aproximemos a 1, no aproximemos a 4. Vamos a tratar de trabajar con 3 decimales, es más que suficiente para una buena aproximación en cuanto a los resultados que debemos obtener. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El segundo elemento que podemos encontrar en las fórmulas es el valor del ángulo de deflexión de las espirales. Entonces, este ángulo de deflexión de las espirales, ahí está la fórmula, es igual a 90 sobre pi, que multiplica a LE sobre R sub C. Entonces, el L, ¿cuánto es? El L 100, el radio es 90. Vamos a hacerlo y les tiene que dar un valor. Vamos a hacerlo enseguida y les da un valor y lo convierten inmediatamente a grados, minutos y segundos. Sí, señor. Listo. Miren que, como ya lo tengo enseguida, aquí en este valor, yo siempre les hago como la recomendación del teta sub e, porque de ese dependen muchos otros valores. Y entre mayor tengan ustedes la aproximación, pues van a tener más cercanía con los valores que van a dar. Entonces, este valor yo lo voy a convertir, así como lo tienen ustedes con todos los decimales, lo van a convertir en radianes. Multiplíquenlo enseguida por pi y lo dividen entre 180 para que les dé 0.556 radianes. Sí, señora. Listo. Entonces, ya teniéndolo en radianes, yo voy a poder tener los dos datos para las distintas fórmulas. Algunas fórmulas se meten en grados y otras fórmulas se meten en radianes. Dijimos cuando vimos las fórmulas que la única fórmula donde se mete el teta sub e en radianes es en la fórmula de X y Y, de X y Y. Esa la vamos a mirar ahora. Entonces, ahí tenemos ya los dos valores de base. Es el 31, 49, 51,56. Si pueden tener ese valor a la mano, ahí acópienlo en su cuaderno para que lo tengan como referencia porque lo vamos a estar utilizando. Lo mismo que el valor de radianes, que es 0,556. El paso siguiente es hallar el delta. No habría mucha dificultad porque ya tenemos los dos azimut. Entonces, en este caso, como está en el primer cuadrante, simplemente tendríamos que hacer la resta entre el primero y el segundo. Uno está en el primero, otro está en el segundo. Tendríamos que hacer la resta entre estos dos azimut y haciendo la resta nos da que el delta principal de la curva espiralizada tiene un valor de 102 grados derecho, por la misma forma de la orientación de los grados de los azimutes que nos están entregando. Una curva que va a hacer un giro hacia la derecha. Teniendo ese delta y teniendo el valor de teta sub e, miren que ya yo puedo hallar el tercer elemento. Había hallado el K, había hallado el delta del ángulo de deflexión de la longitud de la espiral de entrada o espiral de salida, y tengo en este caso ahora el valor de delta sub c, que en este caso, si yo reemplazo el delta por 102 como está aquí y el valor de teta sub e por 31, 49, 51,56 segundos, me genera que el delta me da 38 grados, 20 minutos, 16,88 segundos. Vamos a hacerlo y me verifica. William Rodríguez, lo está resolviendo. ¿Cuánto te dio? Sí, profe, sí me dio. Listo. Gabriela. Sí, señor, también me dijo.
Listo, Gabriela. Miren que yo no tengo forma de comprobar de que lo estén haciendo. Yo confío en que sí realmente lo están haciendo y al final, si no lo están haciendo, los engañados son ustedes. Yo confío en que me están diciendo que sí porque sí lo han hecho, ¿vieron? Entonces, vamos entonces con el próximo elemento. ¿Qué sería el grado de curvatura? ¿Por qué estamos hallando? Miren que empezamos con los elementos de la espiral y empezamos ahora entonces a hallar unos elementos de la curva circular. Empezamos a hallar estos elementos porque recuerden que la longitud de la curva circular es la que determina si yo voy a realizar una curva espiral, círculo, espiral o si la voy a realizar como espiral, espiral. Entonces, para eso, para yo poder determinar si me cumple o no me cumple con la norma, pues lógicamente yo debo tener el valor de la curva, el valor de la longitud de la curva. Entonces vamos a hallar en este caso el valor del grado de curvatura y por ende, teniendo delta sub c y grado de curvatura, hallaríamos lo que se conoce como la longitud de la curva circular. Vamos a hallar eso, por favor, y me confirman. Sí, da igual, profesora. Los hiciste todos, hiciste el grado de curvatura, hiciste la longitud de la curva. Sí, da igual, sí. Listo, entonces miren que hemos llegado al valor que deseábamos, que era la longitud de la curva circular. Por ende, yo tengo que parar aquí un momento y verificar si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con la norma. Entonces, la norma me decía que yo tengo una velocidad y tengo un tiempo. En este caso, ¿de cuánto es la velocidad? ¿Quién se acuerda? 70, creo. Nada, 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Y tenemos el mismo tiempo de 2 segundos. Entonces, si utilizamos el 50 kilómetros por hora y los 2 segundos y hacemos las respectivas conversiones, tendríamos entonces que la longitud mínima, de acuerdo a la velocidad, porque la longitud mínima se halla con la velocidad y el tiempo que nos establece la norma, es de 27,77 metros. Ya, eso es lo que nos dice la norma. Pero nuestro ejercicio o nuestro diseño que estamos realizando en este momento nos da con nuestro delta, nuestro radio, nuestro grado de curvatura, con nuestra longitud de espiral, que es específica para nuestro caso, nos está dando o nos está arrojando un valor de 60,19. Por ende, si yo comparo la longitud de la curva circular real que me está dando a mí con mis datos, con la mínima que me está exigiendo la norma, yo puedo observar que 60 es mayor que 27,77. Por lo tanto, yo estoy cumpliendo con el valor mínimo. Al yo cumplir con el valor mínimo, entonces, puedo escoger una curva espiral, círculo, espiral. ¿Cierto? ¿Por qué lo escojo? Porque el LE que me genera a mí esa longitud de la espiral, ese delta, ese radio y todas las características que yo tengo, me cumplen y me está sobrepasando el valor mínimo de 27. Si no hubiera cumplido y el valor mínimo que me pide está por fuera, es decir, si me hubiera dado de pronto 18, 25 y entonces mi longitud de curva es menor a la mínima, me tocaría haber hecho o diseñado una curva espiral porque no cabe una curva circular de ese tamaño, porque no está cumpliendo con los valores mínimos. Entonces, como aquí esta sí cumple, el tipo de curva que vamos a diseñar es espiral, círculo, espiral, por lo tanto, seguimos con los cálculos de los elementos que ya tenemos. Si no nos hubiera dado esto, tocaría cambiar las formas y replantearlas para el caso de una curva que no tenga el elemento circular. Entonces ahí seguimos ahora con el orden que
que les había establecido de cada uno de los elementos. Tendríamos que hallar el X sub C y el Y sub C, que serían las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas de un punto específico. ¿Cuál es ese punto específico? El punto S. Cuando me hablan de X sub C y Y sub C, estamos hablando de las coordenadas cartesianas del punto S. Cuando me hablan de X y de Y, ya depende la abscisa que yo esté mencionando o la posición del punto que yo quiera ubicar. Pero estas dos, X sub C y Y sub C, ya tienen una abscisa dada y viene siendo la que corresponde a la del punto S. Entonces vamos a tomar, recuerden que el valor vamos a buscarlo, el valor del teta E en radianes es 0.556, 556. Entonces vamos a reemplazarlo en estas dos fórmulas. Teniendo en cuenta teta sub E de 0.556 y LE que nos lo dieron de 100, vamos entonces a encontrar el X sub C que nos daría 96 y el Y sub C que nos daría 18,114. Señora, ¿puede repetir esa parte? No quiero. Vamos a reemplazar, aquí miren que para hallar el X y hallar el Y, necesito el L y el teta. El L ya nos lo dio el ejercicio y el teta ya lo calculamos. Entonces simplemente vamos a reemplazar en la fórmula. Y les dije que el valor de teta sub E en radianes es 0.556. Ese es el valor que vamos a reemplazar acá. 0.556. Valor en radianes, porque para esta fórmula se mete el teta sub E en radianes. Profe, pero sí me da diferente. ¿Por qué? ¿Cuánto te da? Me da 96.952. Sí, no hay problema porque cuando tú coges el teta E con esos 3 decimales, realmente estás haciendo una aproximación. Y ahí estás cambiando el resultado, pero no hay problema. Ok. Ahí está. Es que como si tú lo haces en calculadora, te vas a dar cuenta que ahí hay más valores. Un poquito por debajo o depende si lo aproximamos por defecto o por exceso. Entonces, eso te va a cambiar un poquito la fórmula. Pero en realidad, tú ese 96.957, cuando vas a campo, no lo vas a poder medir así con esa exactitud, con eso que te está haciendo la diferencia. Entonces, realmente no incide realmente en los resultados que nosotros vamos a tener. Listo, entonces seguimos hallando elementos. Ahí sería el X sub C y el Y sub C. Como les digo, esos corresponden al valor de S. Ahora vamos a hallar otras coordenadas que son ya no del punto S, sino del punto S desplazado. Recuerden que cuando hacemos la curva espiralizada, esos puntos de PC y PT iniciales cambian, que se pueden ver en la gráfica. Por lo tanto, se desplazan y eso provoca que se tengan dos coordenadas, la coordenada P y la coordenada K, que en conjunto conforman las coordenadas cartesianas de ese punto PC o PT desplazado. Aquí hablamos de PC porque es la espiral de entrada y en la espiral de entrada vamos a encontrar PC. En la espiral de salida vamos a encontrar PT. Al igual que aquí también hablamos de EC porque estamos en la espiral de entrada. Si estuviéramos en la espiral de salida, sería el punto CE. Entonces, miren que ya tenemos Y, ya tenemos radio, que viene siendo 90, ya tenemos teta. Entonces, vamos a hallar los valores de P y K con respecto a esos valores que ya tenemos.
¿Ya? Voy a ver si lo pongo aquí, que se vea el teta sub E. El teta sub E, miren que aquí lo tienen. El teta sub E es 31 grados, 49 minutos, 51.56. ¿Ya? Entonces, ese valor es el que vamos a reemplazar aquí en el coseno de teta sub E. En Y, ¿qué vamos a colocar? 18.11. En el radio, 90. Y en el coseno de teta sub E, vamos a colocar coseno de 31 con todos sus grados y minutos y segundos. Me confirman que tengan el valor de P y el valor de K. El de P sí será igual, señor. Listo, entonces confirmemos ahora el valor de K. Para K, ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de X sub C, ¿cierto? Que sería 96.957, el valor de radio, que es 90, y el valor de teta, que es 31.4951.56. Entonces reemplacemos ahí y les debe estar dando 49.49. También da igual, señor. Listo, entonces tendríamos con otro elemento que en este caso sería la tangente de la espiral. ¿Qué necesito yo para la tangente de la espiral? Necesito el valor de K, miren que es K minúscula, es decir, que es el mismo 49.49 que yo tengo, ¿ya? Necesito el valor de radio, que es 90, el valor de P, que viene siendo este 4.579, y necesito el valor del delta. Como no está acompañado de una C, sino delta solo nos está hablando que es el delta principal. Por lo tanto, ese valor corresponde a 102 grados, que fue la resta de 144 menos 42, que nos daba 102. Entonces, reemplacemos ahí. Aquí tenemos los valores de K. Aquí está K, P y el delta, que sería 102. Sí, da igual, señor. Listo. Entonces miren que aquí se les hace la claridad. P, que es lo que se conoce como disloque, ya tanto en las fórmulas como acá les estoy recordando que lo que se conoce como disloque es ese valor de P. También vamos a utilizar algo de esta coordenada del PC desplazado en otro elemento que está acá al final. Ahora lo miramos. Ahora viene la externa de la curva espiralizada. ¿Qué datos necesito? El radio, 90, el P, que es 4.579, el delta, que es 102, y nuevamente el radio. Entonces vamos a hallar ahora la externa. La externa con los mismos datos. Pues ya estos últimos datos que estamos hallando, como ya tenemos todo, tenemos radio, tenemos delta, tenemos los elementos que nos están solicitando, solamente implica tener un buen cuidado al momento de introducir la fórmula, porque solamente sería de reemplazar. La recomendación que siempre hago es que tengan mucho cuidado al momento de realizar los primeros cálculos, porque estos van a estarse colocando en los datos siguientes. Entonces, si yo hallo el delta malo, el teta sub E malo, que son los primeros datos que tengo, la longitud de la espiral mala,
Entonces todos los datos que haya a partir de ahí, pues van a llevar ese error y por ende no vamos a llegar a ningún resultado que corresponda ni a especificaciones, ni a datos solicitados, ni nada por el estilo. Entonces los primeros datos son los que necesitan mayor cuidado. Luego solamente el cuidado normal al momento de introducir la fórmula en su dispositivo. Sí, da igual, profesor. Bueno, entonces tenemos la espiral y vamos a hallar entonces los dos que hacen falta. Tangente larga y tangente corta, que sería con el X sub C, que aquí lo tenemos, que sería 96.95, y el Y sub C, que sería 18.11. El teta sub E sigue siendo los 31 grados con los que hemos trabajado y debe dar 67.77. De la misma forma, con los datos que ya se han hallado con el Y sub C y con el teta sub E, entonces tendríamos que se halla la tangente corta. Pues miren que ya estos últimos, tangente espiral, la externa, la tangente larga, la tangente corta, ya ha sido ya no de buscar datos como tal, sino simplemente de reemplazar. Señor, si uno le da una milésima diferente, no importa, ¿cierto? No hay problema. Eso ya depende de los decimales. ¿Ya? Entonces, si te tiene que dar 34, te va a cambiar de pronto que no te da 3.45, sino 3.38, 3.25, pero eso no te marca así como que un gran problema como tal. Este era el valor que yo les decía, este que está aquí, que es el valor del X sub 0 y Y sub 0, que son las coordenadas del origen, en donde tendríamos que el valor de X sub 0 lo relacionamos con el valor de K que ya hallamos. Este K también es el K minúscula, entonces no hay que hallarlo como tal. ¿Qué tengo yo que hacer? Coger el valor que ya yo hallé cuando hallé las coordenadas del PC desplazado, que está P y K, y tomar el valor de K que ya me dio allá y simplemente hacerlo igual a este. Entonces el valor de X sub 0 es simplemente tomar el valor que ya tomamos de el valor de K. El que sí hay que hallar es el valor de Y sub 0. Y este va a depender del Y sub C, del radio y del teta E. Entonces, con esos datos que ya ustedes los tienen ahí, podemos realizar el X sub 0 que nos daría 94,579 metros. Como último elemento de los que están ahí sería la cuerda larga de la espiral, que sería reemplazando en estos dos valores, esos dos valores. Entonces, ¿cuánto nos da el X y cuánto nos da Y? Vamos a colocarlos aquí, ahí están los dos, los elevamos al cuadrado y sacamos raíz cuadrada. Sofi. ¿Cuánto les da? ¿Han demorado mucho? ¿Cuánto les da el X al cuadrado más el Y cuadrado y le sacan la raíz?
Diego Suárez. Diego. Me dio 98.63. 98.63. Entonces, vamos a verificarlo aquí de todas maneras con los datos que ya están. Y aquí tendríamos 98,635. Ese sería el valor de nuestra cuerda larga. Recuerden que estos datos son para puntos específicos, EC, para el origen, para el punto de PC desplazado, para el punto donde termina la cuerda más larga, que es el punto EC. Estos son los elementos generales de la curva espiralizada. Para poder terminar, siempre terminamos con lo que son las deflexiones. Entonces aquí vamos a hallar la deflexión mayor que se produce en esa curva espiralizada. ¿Cómo la hallo? Dividiendo el valor de Y entre el valor de X. Señor, Dígame. disculpe, no entendí el por qué el X sub 0 es igual a K. No, porque eso simplemente ya está demostrado, eso es parte de la teoría. X sub 0 es igual a K. Okay. Ya está dado así, no lo puedes cambiar. Esa es una de las características de la curva espiralizada, que los dos valores coinciden. Ok, señor. Listo. Bueno, miren que la deflexión nos dice que es arcotangente o tangente a la -1 de Y sobre X. Entonces, nuevamente voy a ir al Y y al X y vamos a hacer esa división y le sacamos el valor de tangente a la -1. Háganlo para que me digan cuánto les da el valor de la deflexión. Es decir, sería 18,11 entre 96.95 y a eso le sacan la tangente inversa. ¿Cuánto les da? Pierangeli. Pierangeli. ¿Cuánto te dio el valor de la deflexión máxima? No estoy calculando ahora mismo, profe. Señor, ¿podría repetirme los datos? Aquí los tienes, están en pantalla. Señor, a mí sí me dio. Aquí están en pantalla. Me retrocedí para que vieran el valor de Y y el valor de X. Ahí están. Y O sea, me equivoqué, sería la fórmula, señor. Y sobre X es arcotangente. Y Señor, sobre Y a mí me dio al final 56-26, no hay problema. 56-26 no puede darte, 18. O sea, 10 grados, 34 minutos. Ya. Ahora sí. Sí. 10 grados, ahora sí. Ahora sí te entendí. Claro, da 10 grados, vamos a buscar el resultado. Da 10 grados, 34 minutos, 56.632. Ahí pueden tener alguna diferencia entre los valores por los decimales que están tomando. Ahí puede que no les coincida exactamente con el valor que está en pantalla, pero debe estar muy aproximado. ¿Ya? ¿Cuánto te dio a ti el que me estaba dando el valor? 10 grados, 34, 56. 34 y 56.26. ¿Viste? Que lo que cambió fueron los decimales, pero como tal la esencia del valor sigue conservándose con buena exactitud. Entonces no hay problema, ese valor que te dio está bien porque ya eso dependió de los decimales que usted tomó al momento de efectuar los cálculos. Entonces el valor que tienes está correcto. Entonces ese sería el último valor que uno toma dentro de los elementos generales, que son todos los elementos: tangente, tu cuerda larga, tangente corta, tangente larga, tangente de la espiral, la externa, todos esos elementos más la deflexión máxima. Esto que está aquí,
es la deflexión máxima que se produce en la espiral, ¿ya? Tanto en la espiral de entrada como en la espiral de salida, porque esta curva se está haciendo con espirales iguales. Entonces, en este caso, ya yo tengo lo que es generalizado. ¿Qué necesito yo ahora? Que yo con estos datos que tengo, yo no puedo ir a replantear en campo, porque una deflexión de 10 grados, eso no me dice nada. Sí, me está dando una orientación, una cosa, pero no me permite a mí replantear. Recordemos que para replantear yo tengo que subdividir todos los datos o la longitud del elemento en unas cuerdas o en unos datos más pequeños, de tal manera que yo pueda ir colocando diferentes estacas en campo y así al final se me represente con una curva propiamente dicha que conserve la simetría y las características con las cuales se diseñó. Aquí están unos estudiantes teniendo problemas con la entrada. Estoy viendo aquí el grupo. Entonces, los que están grabando, una vez lo tengan, lo compartimos para que ellos tengan mayor tiempo para poder repasar, porque hay unos que me dicen que el internet lo tienen malo y los está sacando. Sí, estoy viendo que algunos repentinamente se salen y vuelven a entrar. Entonces, pueden entrar las veces que quieran, lo que puedan, dependiendo cómo tengan su internet, porque sé que en cada casa pues el internet es diferente. Entonces, les pasamos la grabación para que quede con ellos, puedan repasar y puedan ponerse al día de pronto en esos pedacitos cuando salen que no alcanzan a mirar. Bueno, entonces, para yo poder dividir las deflexiones por abscisas, así por cuerda, como hemos estado haciendo tanto para curva circular como para curva compuesta, curva circular simple y curva circular compuesta, yo tengo entonces que tener un abscisado interno a esa curva. Lo primero que yo debo saber para tener ese abscisado es los puntos de interés. Miren que todas las curvas hemos hablado de los puntos de interés. Teníamos el PC, el PT en una curva simple, teníamos el PC, el PCC y un PT en la curva compuesta de 2 radios, y ahora tenemos entonces las abscisas de los puntos de interés en la curva espiralizada. En este caso, la curva espiralizada tiene 4 puntos de interés. Les recuerdo nuevamente que las abscisas se dan dentro del espacio donde recorre el vehículo, porque algunos se les da por hacer el abscisado por las tangentes, por el PI, y eso está incorrecto como tal, ¿ya? No podemos ir hasta el PC y devolvernos con las tangentes, porque no es lo mismo recorrer una distancia recta que recorrer una distancia curva. Entonces te va a dar más, te va a dar menos y nunca va a ser consistente a lo que lleva. Siempre hay que hacer el recorrido a partir desde el PC o del punto de inicio hacia adelante, o devolvernos, si tenemos la abscisa más adelante, devolvernos por la curva. Siempre las abscisas se hacen o se demarcan por la misma curva, que es por donde pasa el vehículo. Entonces, en este caso, nos dieron una abscisa determinada al inicio del ejercicio, que fue K4 más 345, ¿verdad? Esa es la abscisa del EC. ¿Cómo hallo yo la del TE, la del CE y la del ET? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me colabora con eso? Necesito hallar esas 3 abscisas. La del TE se calcula restándole la longitud de la espiral. La longitud, como tengo la SE, la del TE se calcula restándole la longitud de la espiral. Muy bien. Como sabemos que la longitud de la espiral son 100 metros, ustedes pueden comprobar ahí que fácilmente de 3.45 fueron a 2.45. La diferencia entre esas dos abscisas efectivamente es 100 metros. ¿Cómo hago yo para hallar entonces la CE? Se le suma el largo de la curva, sí, de la curva circular. Se le suma el largo de la curva circular, que nos dio algo como 60 algo. Entonces, como tenemos 3.45 más 60, más o menos nos está dando eso que tenemos ahí, 400,
K4 más 405,190. Ya acá está con todos los decimales de la longitud de la curva circular. Ahora, para hallar la última, que sería la ET, ¿quién me dice cómo la puedo hallar que no sea William? Otra persona que me diga cómo hallo la última abscisa que me hace falta, la del ET. Teniendo la del C, ¿cómo hallo la del ET? Señor, se le suma la longitud de la espiral. Se le suma la longitud de la espiral. Muy bien, Samuel. Entonces, mira que simplemente restando o sumando los elementos que ya hallamos, en este caso, la longitud de la curva circular y el elemento de longitud de espiral, con eso yo puedo entonces ir hacia un lado o ir hacia el otro, sumando o restando de tal manera que yo consiga los 4 elementos. Miren que aquí no hemos restado tangente, no hemos restado ni radio, no hemos restado tangente corta, nada de eso hemos restado. Hemos restado elementos y que son los elementos por donde pasa el vehículo al momento de tomar la curva. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso al momento de hallar las abscisas, porque también si hacen un mal cálculo de abscisas, pues la curva que diseñan va a estar diseñada en un punto. Imagínense que usted tenga que hacer la curva en la abscisa 1000 y vamos a ver que de acuerdo a sus abscisas la está haciendo en la 700. Es decir, que cuando usted llega allá va a llegar a un punto diferente. Esa carretera nunca va a llegar a donde usted le pidieron que llegara o que uniera los puntos A y B, por decirlo así. Entonces, dicen, no, señor, pero es que yo lo hice por acá, pero váyanse a la realidad. No solamente es hacer un proceso matemático, sino que ese proceso matemático te genera a ti algo que realmente se va a hacer, ¿ya? Como yo hacer tener un río y construyo el puente donde no hay el río y el río porque me equivoqué de abscisa. Entonces son errores que aparentemente no tienen ningún problema porque apenas es la abscisa, pero usted está construyendo una cosa en un sitio donde no se debe. Y puede que donde está sea una zona libre y acá puede ser que se está cruzando con un edificio y cuando usted llega al edificio dice, yo ¿por qué llegué al edificio si yo iba para tal lado? ¿O por qué llegué a Cincelejo si yo iba para una ruta para Montería? Entonces, los diseños deben ser consistentes con la necesidad para lo cual fueron programados y la forma como usted lo está ordenando de la manera de llegar de un punto a otro. Entonces, teniendo ya las abscisas, ya yo puedo empezar a distribuir cuáles son las abscisas redondas que quedan intermedias. Es decir, yo del T al S voy a tener unas abscisas intermedias. Lo mismo va a ser en el espacio de la curva circular y lo mismo se va a dar en el espacio de la espiral de salida. Inicialmente vamos entonces a hacer lo que es la espiral de entrada. Vamos a hacer la espiral de entrada para mirar cómo funciona y cómo calculo yo las deflexiones para cada una de las abscisas que corresponden desde la abscisa 4, K4 más 245, que es esta, que sería la del T, hasta la abscisa K4 más 345, es decir, los primeros 100 metros de mi curva espiralizada, los primeros 100 metros. Entonces miren que aquí vamos a empezar a ver esto. Los voy a colocar un poquito más grande porque ya la tabla empieza con mayores datos. Entonces empezamos. Para yo poder hallar las coordenadas, tengo que hacer previamente el cálculo de todos los elementos y llegar hasta las cuerdas largas y hallar todo lo que corresponde a ángulos para poder determinar mis coordenadas. Entonces empecemos desde la parte inicial, lo que es calcular cada uno de los elementos abscisa por abscisa. No los vamos a hacer acá porque el proceso se repite todo, pero sí lo vamos a chequear de manera horizontal en la abscisa para que ustedes miren cómo se va dando y ese proceso se repite para cada una de las abscisas restantes. Entonces vamos a coger, por ejemplo, la abscisa 330. Yo voy a coger la abscisa 330. Esa abscisa 330
la vamos a tomar de ejemplo con respecto a cómo vamos a hacer nosotros los procedimientos. Miren el orden de la tabla. Aquí dice distancia LP, ángulo de deflexión teta, ya no acompaña el teta sub e, sino teta porque va a ser para cualquier punto. ¿Y los puntos cuáles van a ser? La 250, la 260, la 270, 280 y así sucesivamente hasta llegar a las 345. La abscisa K4 más 345. Entonces tenemos como datos de entrada que ya nosotros hallamos en los datos generales un elemento que se llama teta sub e, que es la deflexión máxima de la espiral. También tenemos cuánto vale esa espiral, es decir, esa espiral vale 100 metros. Entonces, yo les mostré hace poco en una gráfica cuáles eran los orígenes cuando empezábamos a replantear o a diseñar, a distribuir para poder hallar las deflexiones en una curva espiralizada. En el caso de la rama de entrada, que sería la espiral de entrada, pues tendríamos entonces que nuestro origen vendría siendo el T. ¿Ya? Nuestro origen es el T. Es decir, la abscisa 245 y por eso aquí miren que aparece un 0. ¿Ya? Porque desde ahí es donde voy a arrancar. Entonces, ahí empieza mi espiral. A medida que yo me voy separando de ella, pues voy a tener mayor longitud. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la abscisa del EC. Cuando yo llegue a la abscisa del EC, debo tener los 100 metros que corresponden a la espiral, que es la que tenemos como parte de nuestro diseño. Nuestra espiral tiene 100 metros de longitud. Listo, entonces, para eso, ¿qué hacemos nosotros? Independientemente de donde se encuentre el punto, yo simplemente tengo que restar la abscisa del punto P, que yo quiero empezar a hallar el L sub P, con respecto a la abscisa del origen. Entonces, tomamos como ejemplo la abscisa K4 más 330. Para hallar el LP de esta abscisa, ¿qué hago? Resto 4.330 menos 4.245, es decir, resto con el origen, que en este caso es la abscisa K4 más 245. Si ustedes hacen ese cálculo, van a encontrar que les da 85 metros. Lo pueden hacer para la 280, para la 260, para la 250, simplemente restando 280 menos 245, 340 menos 245. Estoy tomando solamente los metros porque todos tienen el mismo K, que es 4 kilómetros. Entonces se facilita pues tomar la parte apenas de los metros y podemos hacer la resta directamente. Entonces si restamos 330 menos 245 nos queda 85. ¿Lo verificaron? Sí, señor. Listo, entonces eso es L sub P. L sub P no es más que restar la abscisa donde yo estoy o a la que le quiero calcular un dato menos la abscisa del origen. Y la abscisa del origen, en este caso, como es la espiral de entrada, es la del TE que corresponde a 245. Ahora viene la segunda parte de la tabla, que viene siendo el ángulo teta sub P o teta. Sí, una pregunta. Dígame. Al momento del abscisado, ahí veo que en la primera abscisa del ET, la siguiente aumenta en 5. Y claro, así porque la sigue cuerda hasta lo de 10. Por eso, porque la cuerda de 10, los múltiplos de 10, ya lo vimos en la clase pasada, son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y así sucesivamente. ¿Ya? Esos son los múltiplos de cuerdas de 10. Los múltiplos de cuerdas de 20 son 20, 40, 60, 80. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer es acercar la primera abscisa a la abscisa redonda más cercana. Por eso pero que la teniendo en cuenta la cuerda, porque mira que redonda lo están confundiendo con un número que no tenga decimales. ¿Ya? No, sí, por eso le estoy explicando que lo que hizo fue acercar. 245 es exacto, 250 es exacto, pero estamos tomando que además de ser exacto, tengamos o entero, tengamos en nosotros una aproximación a una abscisa redonda múltiplo de la cuerda unidad, que en este caso, cuando empezamos dijimos que era 10 metros. Entonces, como las de 10 metros no va de... Usted cuando empieza en 0, usted no dice 0, 5, porque ya ahí no hay 10 metros. Uno empieza 0, 10, 20, 30.
¿ya? Entonces aquí la anterior es la 240, la que sigue es la 250. Por eso tiene ahí en ese caso 250, que sería la abscisa redonda múltiplo de 10 siguiente a la abscisa del T, que era 245. Y de ahí usted sigue sumando los 10 hasta llegar a la abscisa antes del EC, que acá llegamos entonces a 340, ¿ya? Y en este caso está sobrando exactamente 5 metros, pero cuando se vaya a hacer la espiral de salida, no vamos a tener números enteros, vamos a tener números fraccionarios. Entonces, ahí es donde empieza el dilema, porque tenemos que hacerlo con el múltiplo de 10, más no con sumándole 10 a la abscisa que tengo, porque no se hace así. Siempre se busca la abscisa redonda múltiplo o que esté de la mano con la cuerda unidad que yo estoy utilizando. Bueno, entonces mire, tenemos ya el LP para 330, ¿verdad? Ya ese sería mi L sub P. ¿Cuánto vale LE en esta curva? Ya sabemos que para cualquier punto el LE va a ser 100 porque estamos hablando de la misma espiral. El LE viene siendo el valor total de la longitud de la espiral. Y el teta sub E es el valor que está acá arriba. Entonces, si yo quiero hallar el teta sub P para la abscisa 330, que es la que estoy hallando, tengo simplemente que colocar aquí 85 entre 100, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el valor de teta sub E. Entonces, hagamos esa parte. Vamos a hacer la división, lo elevamos al cuadrado y multiplicamos todo eso por el valor de teta sub E. Me avisan cuando lo tenga. Quedo atento. $22 grados, 59 minutos, 52.4 segundos. Bueno, entonces tendríamos, ¿cuánto te? 20, debe darte, muy aproximado a esto, 22 grados, 59 22 grados, minutos. 52.4 minutos. Ajá, bueno, aquí está bastante aproximado. Ahora, ese valor que tienes ahí, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos hace un momento con X sub C y Y sub C, que cuando hallamos el teta sub E principal, en donde lo convertíamos directamente a radianes. Multiplícalo por pi, divídelo por 180 para que te dé el valor de teta sub E en radianes. ¿Cuánto te da? Debe darte el valor que está aquí, 0,40. $0,401. 0,401, exactamente. Este es el valor que está acá. Ya la diferencia que les dé, realmente, como les digo, ya es de aproximación, pero los que están realizando los cálculos, pues les está dando bastante aproximado con respecto a lo que tenemos. Y también teniendo en cuenta que aquí hay unas distancias que son bastante exactas, por lo que no debe perderse decimales. No hay nada así de aproximación porque el L es exacto, el LP es exacto, el LE es exacto y tenemos pues el ángulo teta sub E con bastante aproximación. Entonces por eso les está coincidiendo casi todo en la parte del valor resultante. Ahora, ya teniendo ese teta sub P, ¿qué tengo yo que hacer siguiente a tener el teta sub P? Hallar el X y el Y para ese teta sub P que yo tengo. Ya, entonces aquí tengo las fórmulas. Aquí tengo las fórmulas tanto de X como de Y, con la diferencia. Si ustedes comparan la fórmula, es la misma fórmula que aplicamos para hallar X sub C y Y sub C. Pero como lo estamos haciendo para una abscisa específica y este valor es proporcional a esa abscisa,
Entonces, ¿qué reemplazo yo aquí? Que aquí donde dice L sub E, voy a colocar es el valor de LP, que sería en este caso 85. Este va a ser el valor que yo voy a reemplazar ahí. Y donde tengo teta, voy a reemplazar el valor de 0.4014. Vamos a hacerlo así. Y aquí entonces, para esa abscisa 330, nos tiene que dar un valor de X de 83.641. Vamos a hacer entonces primero el valor de X. Sí, igual, profesora. Listo, entonces miren que lo único diferente que hicimos con el X sub C que habíamos hallado y con este X para la abscisa 330 es que no estamos tomando el LE, que es de 100, ni el teta E general, sino que estamos tomando el L para esta abscisa y el teta para esta abscisa. Entonces tomamos el 85 y tomamos el punto 40. Ahora, de la misma forma como se halla el X, utilizamos entonces la fórmula de Y con el mismo valor de L, es decir, 85, y con el mismo valor de teta sub E, que tiene punto 40, y vamos a hallar entonces el valor, aquí te lo voy a poner más cercano, el valor de Y sub C. Vamos a hallar entonces ahora Y sub C. Disculpe, señor, ¿cómo? ¿Qué dijo? En el Y. Que vamos, mira la fórmula que te estoy señalando. Esta fórmula que está aquí, que es la de Y, aquí esta fue la que utilizamos para hallar el Y sub C, pero ya no necesitamos hallar el Y sub C. Ahora vamos a hallar el Y para la abscisa 330. Como es el Y para la abscisa 330, aquí donde dice L sub E, vas a colocar es el L de tu abscisa 330, que en este caso es 85. Y donde dice teta sub E, vamos a colocar el teta, pero el teta de la abscisa 330, es decir, aquí reemplazamos por 85 y donde aparece teta vamos a poner 0,4014. Y con eso hallamos el Y para la abscisa 330, solamente para la abscisa 330. Me dio, señor, 11,243. Vamos a revisarlo con el valor que aparece acá en la parte inferior. 11, ¿cómo le dio? 11, ¿cuánto le dio? 11,243. 11,243. Miren que el valor que aparece aquí, 11,242, está. Ahí está cercano. ¿Ya? Entonces, no se preocupen, nuevamente les digo, porque les dejo una pequeña diferencia. Ya usted se preocupa si de pronto le da 9, le da 8 o le da 13. Ya ese sí es un valor de preocuparse porque está por fuera de lo que debería dar. Pero si le da 11,242, 11,238, 11,214, eso no es lo que va a marcar la diferencia. Listo. Entonces, ya teniendo el X y el Y, podemos utilizar la fórmula de la deflexión. Recuerden que la deflexión es igual a tangente a la menos 1 de Y sobre X. ¿Cuánto vale Y? 11,242. ¿Cuánto vale X? 83,641. Dividan esos dos valores, sacan la tangente inversa y me dicen cuánto es el ángulo de deflexión que da para esa abscisa, que debe corresponder a este que estoy señalando aquí, de 7 grados, 39 minutos
19,679. A ustedes les puede dar una pequeña variación. No hay problema con ese valor, como les digo. Pero que sea cercano al valor que está ahí. Y me da 7 grados, 39 minutos, 18,43 segundos. 18,43 segundos. No, está bien. Ya. Ahí está. Entonces ya ahí tendríamos, haciendo un repaso, calculamos primero LP, la longitud que hay desde el origen hasta esa abscisa. Luego, con esa abscisa, con esa LP, yo hallo el valor del ángulo de deflexión θ sub P, que me da 0,40 en radianes. Luego, hallo el X y el Y, teniendo en cuenta ese L y ese θ. Teniendo el X y el Y, hallo la deflexión. Por último, aquí en la tabla aparece el elemento de la cuerda. Ustedes, si quieren, le pueden eliminar este subíndice que está aquí. Ya lo dejan como cuerda. Es la cuerda de la espiral, pero la van a hallar para cada una de las abscisas. Ya no la van a hacer la más larga, sino van a hallarlo dependiendo, proporcional a si está cerca del origen o si ya está llegando al punto donde termina la espiral. Miren que todos los valores van aumentando de tal manera hacia abajo que van llegando al valor que ya habíamos calculado. Empezamos con una deflexión pequeña y llegamos a la máxima deflexión. Lo mismo, las cuerdas que están más cercanas al origen van a tener un valor más pequeño que la cuerda que está más cercana al final de la espiral. Y la última, la de 3,45, pues va a ser igual a la que ya teníamos, porque esa corresponde a la cuerda larga en el punto S, que fue la que habíamos calculado con anterioridad. Por eso les digo que esta viene siendo la cuerda más larga que va a presentar la espiral. ¿Por qué? Porque valores por encima de este no van a darse. Todos los valores que están de aquí hacia atrás son mucho menores al valor de 98.635. Entonces hagamos el cálculo para la cuerda de la abscisa 330. Entonces tenemos que coger el X que nos da, lo elevamos al cuadrado, el Y que nos da, lo elevamos al cuadrado, le sacamos la raíz y eso nos estaría dando el último elemento de este cuadro. Entonces, ¿el X cuánto es? Este que está aquí, 83,641. ¿Y cuánto es el Y? 11,242. Entonces, estos dos datos, elevémoslo al cuadrado, saquemos raíz y les debe concordar con este resultado que está acá. Sí, señor. Resultado. Listo, entonces miren que hemos ido haciendo pasito a pasito cómo ir llenando esa tabla, pero lo hemos hecho ¿para qué? Para una abscisa específica. Entonces usted dice, señor, pero hay 8 abscisas más. Claro, porque hay que hacerlo para cada una de ellas, hay que hallar el LP, el θ, el X, el Y, la deflexión y la cuerda, ¿ya? El mismo proceso. Independientemente qué longitud haya, usted puede calcular todos los elementos. Pero miren que siempre los datos son específicos para cada abscisa. Es decir, yo no puedo combinar el LP de la 320 con el X de la 340 o con el X de la 330, no. Cada una se hace con su propio L, con su propio θ, y de ahí van saliendo el resto de datos, ¿ya? ¿Alguna pregunta de cómo realizar la tabla independientemente de la abscisa que se escoja? José González. José González. José de Jesús González.
José, conteste por el chat, conteste por algún lado para saber que está en clase, por favor. José González. José González, último llamado. No contesta por el chat, no contesta por acá. Eso debe ser que no está ahí, no sé, dejaría el computador abierto. No veo que conteste. Vamos a llamar. Vamos entonces a llamar a otra persona. Diego Suárez. Todo claro, profesora. Diego, ¿cómo hallarías el LP? ¿Cómo hallaría usted el LP para una CISA, por ejemplo? Vamos a ponerte aquí para la 270. ¿Cómo harías? ¿Cuál sería el LP para la 270? ¿Qué tendrías que hacer para hallarlo? Ahí está el valor. Yo sé que en la tabla está el valor. No es que me digas el valor que está ahí, sino cómo lo hallarías. En palabras, dime cómo hallarías el LP para la CISA 270. Diego Suárez, voy a empezar a tomar calificación de clase, por favor, estén más activos. Esto va sumando punticos positivos, punticos negativos que se tendrán en cuenta pues en la nota final. Hago segundo llamado para Diego. Restando la inicial. ¿Restando cuál? No te entendí bien. La inicial. Pero dime, ahí puedes ver los datos. ¿Cuál es la inicial? Hablemos de datos claros y concretos. ¿Qué restarías? ¿Qué con qué? Inicial no me dice nada. ¿Cuál es la inicial para ti? 270. ¿Y la vas a restar con qué? 245. ¿Y cuál es para ti la inicial y cuál es la final? ¿O que, a qué te refieres tú con abscisa inicial? A la 245. Pero me dijiste ahora rato que 270. ¿Qué entiendes tú por abscisa inicial? Porque le estás colocando un nombre y quiero saber qué es para ti, porque te pregunto, ¿cuál es la abscisa inicial? Me dices 270. Ahora te pregunto cuál es y me dices 245. Entonces, ¿cuál de las dos es la abscisa inicial para ti? ¿Quién lo ayuda? ¿Alguien que quiera participar? Señor, sería 245. La que dice que la inicial sería la 245 y la final la 270. Exactamente. Porque si ustedes le quieren poner ese nombre de abscisa inicial, pues nos vamos entonces haciendo referencia al origen, ¿verdad? Y dijimos que el origen viene siendo el punto T. Entonces, en este caso, la abscisa inicial o de origen donde parte la espiral sería la 245. La final, que es la que está más adelantada en este caso, de donde vamos a restar, sería la 270 menos 245 para que nos dé la diferencia de 25 metros como aparece ahí. Entonces miren que la pregunta pues era bastante sencilla, simplemente era una resta, pero hay que estar concentrados en lo que se está viendo. Está diciendo que esta menos esta, pero les puse un ejemplo y hay muchos que se quedan pensando. Entonces, no solamente es de ver lo que otro hace o que el otro compañero conteste de pronto un resultado, sino hacerlo. Miren que algunos también contestan, no, yo no lo estoy haciendo. Que seguramente ese estudiante cuando vaya a la casa y lo vaya a hacer el trabajo o el parcial, es cuando va a empezar a aprender. Y muy difícilmente usted dentro de un parcial, con toda la presión que tenga, va a empezar a desarrollar todo su potencial, sino que al contrario se va a desesperar. Entonces ese desespero debe hacerlo usted antes de ser evaluado, para que cuando llegue a la evaluación usted esté lo más relajado porque conoce la forma de cómo trabajar.
Entonces, voy a estar siempre llamando y tengo una libreta aquí donde voy apuntando a los estudiantes que estoy llamando. ¿Eso para qué? Para que no solamente sea yo la que esté hablando, sino que ustedes también estén participando. Porque yo no puedo saber exactamente qué están haciendo ustedes en sus casas o si realmente están haciendo o no están haciendo el ejercicio. Entonces, al final, pues siempre sale, no, es que yo no entendí, pero estuviste atento, hiciste el ejercicio, leíste con anterioridad. Son muchas de las preguntas que se puede uno empezar a preguntar si realmente yo estoy también haciendo mi trabajo a conciencia. Entonces, yo voy a seguir llamando, yo los tengo aquí. Cuando empecé a preguntar, muchos se salieron. Miren que quedaron 31. Entonces, yo voy a estar también teniendo en cuenta esos estudiantes que apenas que uno empieza a preguntar, se van saliendo. Como si a algunos se les cae el internet, pero no a todos. No a todos se les cae el internet. Entonces, hay que enfrentarnos a la realidad. Si no sé, señor, no sé, y entonces miramos. Pero hay que contestar, ¿oyeron? Entonces, de todas maneras uno se arriesga, dígalo, así como dijo el compañero, él de pronto no se sabía expresar, pero mire que entre todos ya un compañero le dijo, la abscisa inicial es esta, la abscisa final es esta, y de pronto él va cambiando y ya va entendiendo. Y la idea es que todos nos ayudemos para que la gran mayoría pues logre avanzar y logre tener un mejor resultado. Bueno, entonces, aquí tendríamos para todas las abscisas con los datos iniciales, hasta deflexión. Esta deflexión acá en la gráfica siguiente se ve un poquito más grande, sino que como estábamos calculando prefería estar allá, pero aquí miren que está el resumen de las deflexiones, se ven con mayor claridad. Esto que está aquí en la parte final, que son las deflexiones, están aquí. Estas son las deflexiones que uno necesita para replantear la curva, ¿ya? Las mismas que nosotros hacíamos para la curva circular, que llegamos hasta unas deflexiones, así las hacemos para esta curva, pero apenas las tenemos para la espiral de entrada, ¿ya? Hay que ser claro que no hemos terminado de diseñar la espiral, apenas vamos por la espiral de entrada. Entonces, aquí enseguida les va a quedar una tareita que ustedes van a ir avanzando. Así como cogimos la abscisa del TE, voy a irme aquí, que fue lo que hicimos, del TE, que es esta, y la abscisa del SE, entonces vamos a hacer una tablita similar, pero partiendo ¿de dónde? Partiendo ahora del ET, porque recuerden que el segundo origen es el ET, ¿cierto? ET. Cuando tenemos el ET, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Quién me dice hacia dónde va esa curva? Cuando decíamos que va hacia la parte interna. La segunda espiral, la espiral de salida, ¿a dónde llega? Sale de ET, pero ¿llega a dónde? ¿Quién me dice? ¿A dónde llegaría la espiral de salida? Haciéndolo de adentro hacia, de afuera hacia adentro, porque ambas espirales van hacia adentro. ¿A dónde llegaría la espiral? ¿O qué punto tocaría en la parte de atrás de la espiral? ¿Quién me dice? Señor, la CE. La CE, porque vamos en retroceso, porque la vamos a hacer de manera inversa. La espiral de entrada, pues como va en el orden en el que va la curva, parte del TE y llega al EC. Pero como la espiral de salida parte del último punto y va hacia atrás, el punto que queda antes del ET viene siendo el CE. Si se pueden dar cuenta, entonces son los puntos contrarios a los que estamos haciendo nosotros. Miren que acá teníamos TE y ahora vamos a partir de ET. Aquí teníamos EC y aquí vamos a llegar entonces a CE, como lo dijo su propio compañero. Vamos a tener la misma longitud, ¿ya? Lógicamente las abscisas van a cambiar porque tenemos un juego de abscisas diferentes. Miren que se las voy a mostrar. Las abscisas son estas que están aquí, la 4.405,19 y la 4.505.19. Estas ya tienen fracción, es decir, ya tienen unos decimales, pero no importa porque lo vamos a aproximar a las próximas abscisas redondas múltiplo de 10. Vamos a hacer lo mismo que se acaba de hacer con la espiral de entrada,
lo vamos a hacer con la espiral de salida. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que, para poder hallar los datos de la espiral de salida, vamos a tener nosotros que hallar también los LP, el teta sub P para cada una de esas abscisas, el X, el Y, el delta y la cuerda desde, miren que aquí está claro, desde el TE o desde el ET. Como la primera la hicimos desde el TE, ahora la cuerda la vamos a hacer desde el ET. Entonces, llenaríamos una tabla como tal, así, igualita como esta, pero de la espiral de salida. Esa va a ser la tarea que les va a quedar a ustedes para trabajar. Esta sí va a ser obligatoria, en la cual ustedes van a desarrollar la espiral de salida. Para la próxima clase nosotros vamos a desarrollar acá entonces en conjunto lo que es la curva circular que queda en la parte media con sus coordenadas, que es lo que nos interesa, lo que nos está preguntando en este caso el ejercicio. Entonces, les recuerdo la posición de los elementos. Aquí tenemos el delta principal, que es el delta entre la tangente de entrada y la tangente de salida. Tenemos el elemento TE, tenemos el elemento EC. Desde aquí, desde donde estoy marcando hasta acá, va la curva circular en el caso de que exista. Desde aquí hacia acá va la espiral de entrada y desde aquí hacia acá en abscisa, claro está, estoy haciendo el recorrido en abscisa. Desde aquí hacia acá van las abscisas de la espiral de salida. ¿Cómo deflecto? Voy a deflectar de aquí hacia el centro y de aquí hacia el centro, ¿ya? La curva circular, ¿cómo la deflecto? La voy a deflectar de aquí hacia acá. Entonces, ¿dónde voy yo a chequear cuando ustedes hacen esta práctica en campo? ¿Dónde chequean ustedes los resultados, si coinciden o no coinciden? En este punto, ¿ya? En el punto C, porque como usted viene con un procedimiento por la derecha, deflectando la primera espiral y la curva circular, llega a un punto y cuando deflecta la espiral de salida, estos dos se deben encontrar en ese mismo punto. De acuerdo a los errores que usted tenga, va a quedar distanciado y uno mide los errores que se dan en el trabajo en campo. Teóricamente este punto debería coincidir, pero cuando ustedes lo hacen debido a diversos errores, el punto no coincide. Entonces, dependiendo de cómo lo hagan, ustedes miran qué tan bueno o qué tan preciso puede ser su trabajo. ¿Ya? Ya eso lo van a analizar de manera teórica con su profesor de prácticas, dado de que ustedes no están asistiendo a la universidad pues a hacer prácticas de campo como tal. Quisiera saber si alguno de ustedes está asistiendo a prácticas hay un nuevo docente de prácticas. No sé si alguno de ustedes está en grupo con él o si todos están con el profesor Henry. No, señor, a mí creo que me toca con el nuevo. Ah, le toca con el nuevo. Bueno, entonces, yo tuve contacto apenas en el día de ayer que él me informó. Entonces, como él está un poquito más atrasadito que el otro docente que ya pues va más adelantado, entonces sí, los que están con él, es importante que ya establezcan conexión. ¿Ya tienen algún grupo o tienen de pronto contacto, tienen el teléfono, tienen conexión con él, o cómo se enteraron de que ya tienen ese profesor? Señor, el profesor que está nos avisó. Ah, ya. Listo. Entonces, es importante que los que no tengan grupo hasta ahora también se coloquen con unos compañeros de tal manera que se pongan al día. Los que ya van adelantados, pues ya tienen un proceso que ya realizaron y eso les facilita por las actividades que siguen de aquí en adelante. Y eso hace también que ustedes vayan desarrollando las cosas con más calma. Los que ya demoren más, pues les va a tocar hacer las cosas corriendo y eso hace que de pronto no logren los objetivos
al momento de combinar la práctica con la teoría, que es importante porque una afianza a la otra. Entonces, pónganse en contacto, establezcan sus grupos y en la mayor brevedad, pues, empiecen a realizar sus prácticas, ¿oyeron? Bueno, entonces, vamos a mirar aquí ya para finalizar, porque como les digo, la parte de curva circular la vamos a dejar para la próxima clase y la parte de coordenadas como tal. Hasta aquí llegamos el día de hoy, hasta aquí. Llegamos hasta calcular la cuerda. Falta ya, recuerden que para hallar coordenadas necesitamos distancia, que ya las tenemos, que sería la cuerda que une esos dos puntos, y necesitaríamos el azimut para poder ir hasta las coordenadas. Con esto arrancaríamos la clase siguiente, pero ya ustedes tienen bastante adelantado porque ya han estado calculando coordenadas con los ejemplos de curva compuesta y curva circular, y también aquí la parte que nos quedaría faltando sería la de curva circular, que también ya ustedes saben deflectar una curva circular y saben calcular todos los elementos de la misma. Aquí, cuando hablamos de elementos, no solamente es los elementos que hallamos ahora mismo, también como decidimos hacer una curva espiral, círculo, espiral, esa curva circular tiene los mismos elementos que tiene una curva circular normal. Entonces tendremos que hallar el T, la cuerda larga de esa curva circular, ya tenemos el radio, tendríamos que hallar la externa de la curva circular, la ordenada media y todos los elementos que componen la curva circular. En cambio, cuando tenemos una curva espiral, espiral, entonces en ese caso no tendríamos que hallar esos elementos. Pero si sí tenemos una curva espiral, círculo, espiral, debemos calcular de todo, ¿ya? De las espirales, de la circular y de todo. Debe quedar completica la curva. Entonces, por un lado, la curva espiral, círculo, espiral, pues tiene mayor trabajo por la cantidad de elementos que hay que calcular. Bueno, entonces vamos a finalizar con esta parte. Esta parte ya está indicada. Recuerden que la clase pasada nosotros hicimos el cálculo de coordenadas a partir del PI, las trasladamos al PC y a ustedes les quedó también una parte en donde tenían que trasladarlas al PT. De la misma forma, como se traslada la coordenada del PI al PC, también es la misma forma que se traslada la coordenada del PI, que es el punto que nos dan, ¿a dónde? Al punto T. ¿Por qué? Porque también, al igual que allá, conocemos un elemento de enlace entre el PI y el punto T. ¿Cuál sería el elemento de enlace entre estos dos puntos? Sería la tangente de la espiral, que es el elemento de la curva espiralizada que me une el T con el PI, y en su defecto también nos uniría el PI con el ET, teniendo como base que la curva tiene igual espirales. Si no, tendríamos un T al inicio, un T al final, de acuerdo a las características de la misma. Además de eso, también conocemos el azimut de la tangente de entrada que nos habían dado, que era 42, y como tenemos que hallar es desde el PI a la TE, nos toca hallar entonces el contraazimut. ¿Que cuánto sería esto? Tendríamos entonces 42, a eso le tendríamos que sumar los 180, que nos daría entonces un resultado de 222. Ya, entonces tenemos el azimut, tenemos la distancia que es el TE, que tendríamos que buscarlo en los datos. Vamos a ver cuánto era que nos había dado el valor de TE cuando hicimos los cálculos. Por aquí viene, TE nos dio, miren, aquí está, ya lo tenemos, 166.285. Entonces tenemos todos los datos para hacer el traslado de coordenadas. Tenemos la distancia, que es 116. Tenemos la coordenada inicial, que tanto la norte como la este es 500. Y además de eso tenemos el azimut, que sería 222. Si yo reemplazo eso en la fórmula para hallar coordenadas, entonces nos daría que las coordenadas del TE son estas que están aquí. Y las podemos verificar porque el T va a quedar por debajo y a la izquierda de el valor de la coordenada del PI. Por eso los valores tienen un valor menor al norte y menor al este
de los que inicialmente partimos. Acá teníamos 500, 500, pero como el punto está más bajo, pues la coordenada norte también nos da por debajo de 500. Y como el punto está a la izquierda, entonces también nos da un este menor a 500. Entonces, dejaríamos por hoy ahí y para la próxima clase tendríamos entonces calcular las coordenadas de la espiral de entrada y miraríamos una parte de la espiral de la curva circular. Ustedes en su casa deben trabajar la parte de todos los elementos de la curva espiralizada, pero en la rama de salida, es decir, en la espiral de salida, y calcular los elementos de la curva circular. Eso sería lo que les quedaría pendiente. Yo se los colocaría en plataforma para que ustedes lo realicen, porque sí necesito que pongan en práctica, ya que muchos hoy no estuvieron realizando los datos y es bueno que ustedes hagan el ejercicio. En la bibliografía hay un ejercicio totalmente resuelto, muy parecido a este, con unos datos muy similares, pero no es igual. Entonces lo pueden tomar como referencia para cualquier duda que tengan que de pronto no está aquí y no está de pronto escrita, pero ya está bastante descriptiva, lo pueden tomar como referencia. Entonces ya yo les colocaría esto para que ustedes lo suban. La otra actividad queda para que ustedes repasen cómo hallar la LSUE. Si quieren se las coloco para que la suban, si no quieren pues les queda así como les había dicho, no sé, es opcional a ustedes, el que me lo quiera anexar y verifique que yo quiera que de profe, pronto disculpe. ¿Ah? ¿Cómo? Disculpe, profe, ¿es posible? O sea, ¿es posible que el entregable que va a poner en la plataforma no quede para el miércoles del examen, sino para el miércoles de la semana que viene para poder salir de las otras asignaturas y todos los demás compromisos que tenemos? Sí, no hay problema. No hay ningún problema. Porque como el miércoles que viene vamos a hacer el examen, este tema lo estamos retomando en la clase que viene arriba. Sí, claro, no hay problema. No hay problema. Podemos dejar libre para que ustedes tengan. Y mira que les estoy tratando de que no estén sobrecargados. Miren que ustedes me dijeron que esta semana estaban súper ocupados. Espero que para la otra les saquen el tiempo. Sí. Y me están con respecto a la fase A del proyecto, esa sí queda para este domingo 14. Sí, está para el domingo. Esa no le hemos hecho aplazamiento de nada. Bueno, listo, profe. Igual si le pongo más tiempo va a ser... yo creo que sería contraproducente que tenga más tiempo y te digo por qué. Porque si le pongo más tiempo, entonces el tiempo... No, eso sí está bien porque... ya. Sí, porque si no, entonces, si le digo que para el miércoles, entonces para ese día va a ser el parcial y de pronto no van a estudiar lo suficiente. Así entonces, es mejor salir de algo. Así es, profe, gracias, muy amable. y tener unos días para que se dediquen exclusivamente a estudiar. Entonces, yo creo que ese sí deberíamos dejarlo. Muy amable, así. profe, gracias. Bueno, Marcio, entonces quedamos así. Yo les monto eso en plataforma. Los estudiantes que se matricularon tarde o que vieron el curso tarde, ya saben, me escriben de manera personal y cualquier inquietud, pues yo les estaré atendiendo también. Si tienen alguna excusa, ya las excusas particulares de cada estudiante, pues me las hacen llegar al interno. Quedo atenta a ellas. Siendo más, pues nos vemos la próxima clase. Por favor, entren unos 5 o 10 minuticos antes al parcial para que tengamos un tiempito de hablar antes de entrar al parcial. Dígame. Entonces, lo de esta clase entonces, no va para el primer parcial, ¿verdad? Esta clase no entra, no, espiralizada no entra. ¿Qué entra para el primer parcial? Entra toda la parte teórica, línea de ceros, trazado de rutas y lo que viene solamente las curvas circulares. ¿Cuáles son las curvas circulares? La simple y la compuesta, más nada, hasta ahí. Ya espiral como tal, ya yo les dije al inicio que queda de ahí para adelante, queda para el segundo parcial. ¿Oyeron? Muy bien, profe. Listo. Bueno, entonces nos vemos el miércoles y espero pues que estén bastante preparados para que pues no tengan ningún inconveniente arrancando. Ustedes saben que cuando uno arranca mal, de pronto a veces queda ahí como frenado, entonces es mejor arrancar con el pie derecho.
Bueno, que tengan buena tarde. Nos vemos el próximo.